Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Saliendo Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, conminó a la fiebre, y la fiebre desapareció. Y al instante ella se levantó y se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se los traían. Y él, poniendo las manos sobre cada uno, los curaba. De muchos salían demonios, gritando y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Y él, increpándoles, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando se hizo de día, salió hacia un lugar solitario, y la multitud le buscaba. Llegaron hasta él e intentaban detenerlo, para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que yo anuncie también a otras ciudades el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado». E iba predicando por las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hoy tenemos aquí, diría que, un matiz muy importante en la enseñanza del Señor, porque Él nos quiere mostrar que los demonios ya sabían quién era Él. Cuando aquellos 40 días en el desierto, Satanás dudaba, porque claro, le había visto durante 30 años estar oculto como carpintero, pobre, y no entendía, y dudó, porque Él no puede entrar en nuestras almas, menos en la de Jesucristo, el Espíritu Santo. Pero si observa, sabía que habían pasado cosas extrañas, observando toda la vida de Jesús, desde el embarazo en María hasta su nacimiento y vida entera. De sí escuchaba, veía cosas raras, pero no le encajaba, no sabía con certeza si Él era el Mesías o no. A estas alturas sí, a estas alturas ya los demonios habrían recibido instrucciones de Satanás diciéndole: a ver, este es. Y entonces por eso en algunas escenas del Evangelio aparecen demonios diciendo, como ayer en la escena de ayer también, en el templo, en las que le dicen directamente, y Él les manda a callar para no precipitar los acontecimientos y que terminara antes de tiempo su predicación, sus 3 años de vida pública. Hoy le dicen: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y Él, increpándoles, no les dejaba hablar. Esto, trasladándolo a nuestra situación personal, que somos pecadores, no somos Jesucristo, que es Dios, pero nosotros como pecadores también nos puede suceder que alguien que tiene influencia de un demonio o del mismísimo Satanás o de un espíritu inmundo pueda expresar improperios, seguramente a alguien le ha sucedido, expresar improperios y decir: es que tú tal cosa, es que tal, es que cual, tú eres, en fin, alguna vez me ha pasado a mí que te dicen que si es que me creo tal, que fuera de tal lugar, que fuera que me aleje de tal persona, en fin, y nosotros apenas sin hacer nada, pues por estar haciendo lo que estamos haciendo aquí precisamente, ¿no? Y que alguien con ira, motivado por el demonio, pues obviamente diga barbaridades, porque saben dónde está la gracia de Dios. O sea, los demonios saben. Y hay algunas situaciones en las que se manifiesta cuando se acerca alguien que está en gracia de Dios, protegido por el Señor, o protegida por el Señor, se nota. Nosotros no tenemos que tener miedo porque, claro, ya sabemos que el miedo es el mejor arma del enemigo. Como nos entre el miedo, como nos entre la duda, pues entonces por esa grieta se cuela y entonces ahí sí que apague y vámonos, porque entonces acabamos mal los unos y los otros. Pero si nosotros estamos con Dios, Dios en nosotros, estamos en la gracia de Dios, no tenemos que temer nada. Son ellos los que se revuelven, en fin. Y como existen esas cosas de las brujerías y no sé qué y tal, cuando nosotros estamos tan tranquilos y en paz, porque aquí por lo menos a nosotros nos han hecho cosas de esas y ni nos hemos enterado.
Ni nos hemos enterado, no nos despeinamos. ¿Por qué? Porque estamos en gracia de Dios. Me ha pasado con mi esposa también, que nos vinimos a enterar en un juicio de otra cosa, de empresa, un juicio de empresa que nos habían hecho brujería y vudú. Vivíamos en Miami en aquel entonces y nosotros que a duras penas sabíamos la diferencia entre vudú y brujería. Y pues habían hecho cantidad de cosas y no nos hizo ni mu, nada, porque estábamos en gracia de Dios, trabajando para el Señor. Lo malo es que todo eso se devolvió a las personas que lo habían hecho. Lo supimos después, pero no nos preocupemos cuando alguien lanza improperios, cuando alguien dice bobadas de esas que quiere decir el demonio para meternos miedo a través de una pobre alma atada a ese tipo de cosas, ¿no? No nos preocupemos, absolutamente. Oramos, ofrecemos, huimos, obviamente, porque para eso lo dice Jesucristo en el Evangelio. Si no te hacen caso, solo por eso, si no te hacen caso, y si están ofendiendo a Dios, pues con mayor razón, ¿no? Date la vuelta, límpiate hasta el polvo de las sandalias y huye. Este matiz, pues, de hoy es importante, porque primero, el que está con Dios está con Dios. Cuando Dios está con él, insisto, en gracia de Dios. Si estamos en pecado, pues huye con mayor razón hasta que puedas estar en gracia de Dios, para que puedas estar lleno del Espíritu Santo y protegido por el Señor y la Santísima Virgen. Pero hay que estar en gracia de Dios. No nos preocupemos. Él dice, ¿Él quién es? Jesucristo. Él, increpándoles, no les dejaba hablar. Bueno, pues para eso está Él. O sea, Dios, tú, Señor, para eso estás. Para eso nos has prometido tanta protección y tanto, para que cuando estemos ante una situación enfrente de una persona que tiene este tipo de situaciones, pues no nos preocupemos. Te invocamos, te decimos, Señor, por favor, protégeme. Ahí sí que ya hay que ser un poco egoístas. Protégeme. Y el otro pues dirá, o la otra dirá lo que sea, y uno en silencio orando, sin problema. Y el otro matiz que está en el primer párrafo, al inicio, quienes leéis el Evangelio que va con la grabación, pues lo veis allí en amarillo, cuando dice que a la suegra de Pedro, que bueno, hay tantas historias con lo de la suegra de Pedro, que parece ser que según la tradición se hizo cargo de la suegra cuando él quedó viudo, que conminó a la fiebre. O sea, las enfermedades, lo digo por mí mismo, las enfermedades, la muerte misma en la humanidad está administrada por el príncipe de este mundo, por supuesto. Pero Dios, que está por encima, la permite o no la permite, incluso se la podemos ofrecer, y Él la define o la limita hasta cierto punto si se la queremos ofrecer. Podemos ofrecer una enfermedad, podemos ofrecer un mal. El mal nunca viene de Dios directamente, viene del enemigo y producto del pecado original, pero podemos ofrecerlo y Él permitirnos una cruz purificadora, con un límite, que no nos haga perder la paz. Entonces aquí había una enfermedad. Y por eso están unidos estos dos matices en el mismo evangelio de estos demonios. Entonces dice, conminó a la fiebre y la fiebre desapareció. Y al instante ella se levantó y se puso a servirles. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando pedimos a Dios que se haga su voluntad? Y su voluntad es quitarnos una enfermedad o dejarla a mitad de tal manera que la podamos ofrecer. En fin, pero que se haga su voluntad, servirle. Con la propia enfermedad, servirle. Sin la enfermedad, ya sanos, servirle. ¿Qué es lo que hizo la suegra? Servirle. Entonces, no nos preocupemos. Cuando estemos aquí, nosotros estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. No somos del mundo. Entonces, como estamos en el mundo, tendremos contacto, seguramente, con personas que tienen este tipo de problemas, con brujerías y cosas de esas. Nosotros, fuera de eso, protegidos, no nos preocupemos. Como empecemos a dar vueltas con eso, cuidado, porque entonces estamos quitando a Dios su poder, omnipotencia, para decir, no, puede más el brujo de allí, o la medium de allá, o la vidente de no sé dónde. Cuidado, que eso además está prohibido por Dios en las Escrituras. No dicen que a los papas siempre les han hecho vudú, brujería y no sé cuántas cosas, y a los santos, sí, y se han despelucado por algo. No, absolutamente. ¿Por qué? Pues si estamos en gracia de Dios, ¿qué tenemos que temer? Nada, Dios está con nosotros. No nos enredemos, cuidado. Si Dios está en nosotros, Él hará que no nos preocupemos, que Dios está por encima del mal, de las enfermedades, de las manifestaciones del mal, de los propios demonios, de Satanás, de los espíritus inmundos, de esas ataduras y utilización del mal. Da igual.
se pongan como se pongan. Si el Espíritu Santo está en tu alma, en mi alma, no hay más. Es infinito, omnipotente, infinitamente poderoso, omnipotente. No necesitamos más. Nada más. El pecado sería empezar a hurgar aquí en la tierra, entre seres humanos, que el uno es vidente, que el otro no sé qué, que... Cuidado, es un pecado muy grave. Y acabas peor que estabas al principio, como dice Jesucristo en otro momento del Evangelio. Gracias, Señor. Ayúdanos pues a fiarnos de ti. Fiarnos totalmente de que si estás en nosotros, en nuestra alma, desde allí, pues nos ayudas a sobrellevar la mente y el corazón, que es donde el demonio sí puede influir, pero como estás tú en el alma, desde ahí nos proteges, sin temor a que pueda hacer ningún daño en nosotros, más que el que tú permitas para purificación, honra tuya y bien de tus almas y de las nuestras. Amén.